Listo, entonces jóvenes, vamos a continuar con lo que estábamos viendo el día martes. Como usted recuerda, hace un poco de memoria, el día martes empezamos a trabajar con lo que tiene que ver con los arreglos asociativos y básicamente lo que tiene que ver con las tablas hash. Vimos que esto de las tablas hash no es nada más que una estructura de datos que va eh, ordenando, ¿sí? O va colocando la información de acuerdo a una clave, a un key, a un hash, como usted quiera entender, ¿sí? Entonces, estuvimos observando que la forma en la que se va ubicando la información en la tabla hash o en el arreglo asociativo depende de una operación modular. Esta operación modular se encarga de codificar la clave, el key o la información, realizando una sucesión de divisiones en donde nos interesa el residuo, ¿sí? Y en base a ese residuo se va ubicando la información en la posición de la tabla hash. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una serie de números, que es lo que estamos haciendo en este momento ya en la parte práctica, y supongamos que quiero colocar el 15, por ejemplo. Entonces, yo he decidido que mi tabla hash va a tener 7 posiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la operación modular? ¿O cómo funciona esto de obtener el hash? Simplemente se divide el número, en este caso el 15, para el 7, que es la longitud del vector del arreglo asociativo. Entonces, divide 15 dividido para 7, hasta que llegamos al residuo. Entonces, pienso que para todos es evidente que si yo divido 15 para 7 es a 2 y nos sobra 1, división de tercer grado, creo, ¿sí? Entonces, como ese residuo es 1, ¿qué es lo que hace la tabla hash? Codifica de tal manera que el 15 va a ir ¿a dónde? A la posición 1 de mi tabla hash, ¿sí? Y luego vamos a suponer que el siguiente dato es el 16. Misma situación, divide para 7, el residuo es 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la tabla hash? Acomoda ese dato en la posición 2 de la regla. Y así va colocando de uno en uno y va llenando el arreglo asociativo. Entonces, eso sucede en un mundo perfecto en el que se van colocando los datos y listo. O sea, se acabó. Sin embargo, no siempre vamos a tener 7 datos y los 7 van a ingresar en una posición específica de la tabla hash. Generalmente nosotros siempre vamos a trabajar con un mayor número de datos. Entonces, cuando el número de datos sobrepasa la longitud del arreglo asociativo, empiezan a presentarse lo que nosotros denominábamos como colisiones. ¿Qué es una colisión en física? Es un choque, es decir, el encuentro de dos elementos, de dos objetos. Aquí en las tablas hash se mantiene esa misma definición. Sin embargo, el objetivo de la tabla hash es que si dos datos, dos informaciones deben ir en una misma posición del arreglo, tenemos que solucionar ese error invocando a las listas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las tablas hash cuando tenemos más de un dato en una posición? Simplemente el dato que va a ingresar, ¿sí? Ingresa a la lista que se crea en esa posición. Y de cierta manera va a suceder eso con el resto de datos. Entonces, básicamente esto de las tablas hash lo único que hace es ir como que clasificando, en el sentido de que de acuerdo al resultado que obtenemos de la división modular, que es con la que estamos trabajando, va poniendo los datos, ¿no? Todos los que el residuo es 1 van en la posición 1. Todos los que el residuo es 2 van en la posición 2 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eso es el chiste este de las tablas hash y es utilizada porque es como una especie de primer filtro.
cuando ya empezamos a hacer búsqueda de alguna situación, porque si yo quiero buscar el elemento 20, por ejemplo, y tengo 1 millón de datos, si yo utilizaría una lista simple, ¿sí? Yo tendría que ir buscando de uno en uno. Y póngase en que el número es del 1 millón. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ir buscando posición por posición. En ese sentido, las tablas hash eh, facilitan ese proceso, porque si yo voy a buscar el 20, saco el hash de ese número, sé que el residuo es 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, automáticamente la búsqueda va a ir a la posición 6 del vector y empieza a hacer la búsqueda en esa lista. Entonces, como que facilitan las cosas, repito, porque a la final terminamos teniendo la idea como que es un filtro. Entonces, de esa manera trabajan las tablas hash. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Fátima, alguna inquietud, alguna situación que no esté comprendida. No le escuché bien, no sé, ¿nos puedes repetir, por favor? No, ninguna duda. Perfecto, sí, parece que ahí sí me dijo que ninguno. Ya, entonces, eso es lo que vimos, ¿no? Ahora, el día martes, perdón, hicimos una primera práctica donde simplemente utilizamos un objeto, bueno, utilizamos objetos y, bueno, fuimos entendiendo cómo más o menos es que coloca la información en el arreglo asociativo, en la tabla hash. Sin embargo, el ejemplo fue bastante burdo porque pusimos que la regla iba a tener 35 posiciones y a la final nosotros solo ingresamos 3 datos. Sin embargo, pudimos observar que los 35 espacios de memoria estaban presentes y los 3 docentes, que era la práctica que hicimos, estaban en las posiciones que correspondían. Entonces, esa era la idea de tener un primer acercamiento a lo que eran las tablas hash. Y luego empezamos a trabajar ya con una práctica más coherente en el sentido de que vamos ya a trabajar con más datos primero y luego que vamos a hacer esto de las colisiones, es decir, vamos a implementar listas en las posiciones del arreglo asociativo. Entonces, eso empezamos a ver. No sé si hasta ahí voy bien, Sebastián. Sí, sí, profe, sí se le entendió. Perfecto. Listo. Entonces, empezamos a codificar. Me parece que hicimos lo del nodo. Como vamos a recurrir a listas, nuevamente, primero definimos el nodo. Como es una lista simple, 2 partes, la de la información y la del enlace hacia el siguiente término. Me parece que también hicimos la clase lista y definimos los 3 métodos que ya conocemos cómo se hacen, ¿no? Ya vimos listas simples, era el insertar, el eliminar y el imprimir, me parece que eran los 3 métodos que implementamos, que repito, ya los tenemos, simplemente los copié y los pegué porque esos métodos ustedes ya saben cómo se hacen. ¿Sí? El método imprimir simplemente lo adorné un poquito para que la impresión ya en consola se vea mejor, por darle un poquito de mejor presentación. Y empezamos a trabajar con la clase donde vamos a hacer lo de la tabla hash, ¿no? Lo de utilizar el método hash. Entonces creo que nos quedamos ahí. Voy a ya compartir mi pantalla para empezar a codificar. Y bueno, me parece que nos quedamos ahí. No sé, Emil, si ya se observa la pantalla, es decir, ya se observa el NetBeans para poder continuar. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, bueno, tenemos aquí las 3 clases que diseñamos, ¿no? La clase nodo, que como les dije, está compuesta de las 2 partes, el dato y el enlace. Luego está la clase lista, que hicimos el llamado de los 3 métodos, ¿no? El insertar, el eliminar y el imprimir.
Entonces yo les decía que hice de estas tres modificaciones o cuatro, ¿no? Primero, en el método de imprimir, inserté un string vacío. Luego a ese string vacío les fui como que concatenando los datos de la lista que se va a formar y le añadí una flechita para que se pueda ver el enlace, ¿no? Está el 5, luego el 7, luego el 9 y así sucesivamente. Sí, de ahí el aux punto siguiente, que ese ya sabemos que siempre se utiliza para que el nodo auxiliar siga recorriendo la lista y nos pueda imprimir. Y estas dos líneas de aquí que simplemente me van a ayudar a imprimir este texto, ¿no? Entonces, eso es lo único que le aumenté en el método de imprimir, para que se vea más bonito, por decir de alguna manera, ¿sí? De ahí el método de eliminar, que ustedes ya saben cómo era, y el método de insertar también, ¿no? Repito, estos son métodos que usted tiene ya de clases anteriores, entonces simplemente los copié y los pegué. Ustedes pudieron observar eso. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Esto es lo que hicimos la clase anterior. El primer ejemplo, ustedes me dijeron que solamente lo comente para que esté en el mismo proyecto. Y tenemos por aquí la clase de profesor, ¿no? Que bueno, en este caso, como ya no lo vamos a utilizar, ya la cerré, ¿no? Por eso no está presente aquí en las pestañitas. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar ya con la codificación de la estructuración de la tabla hash, ¿no? Ya tenemos el nodo, ya tenemos cómo vamos a ir estructurando la lista que se va a ir formando en cada posición del arreglo asociativo. Y bueno, ahorita vamos a empezar con la codificación de la tabla hash, es decir, cómo se van a ir ubicando los términos, bajo qué modalidad, cómo vamos a ir colocando la información en cada posición de acuerdo a la operación modular. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, ¿no? Como siempre voy a ir explicando. No se olvide en caso de que haya algún inconveniente, alguna pregunta, pues no es nada más que la vaya haciendo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Primero declaré una variable de tipo entero que se llama key, que como les dije en la clase anterior, esta va a ser el hash, ¿sí? O el index que veíamos en la diapositiva de la clase. Es decir, este es el que me va a almacenar el resultado de la operación modular y el que me va a servir para poder ir colocando los datos de acuerdo a la posición. Entonces, ¿por qué key? Porque es como una llave, ¿no? Como un código. Entonces he decidido llamarle key. ¿Y por qué entero? Porque nuestra operación hash es una operación modular y sea como sea, el residuo siempre va a ser un número entero. Entonces es por eso que es de tipo int. Aparte, usted sabe que las posiciones de los arreglos son numeradas con números enteros. Nunca usted va a ver en un array una posición 0.5. O es 0 o es 1. No hay números intermedios. Entonces es por eso que es de tipo entero. Luego voy a crear una lista, obviamente que sale de la clase lista, ¿sí? Que le voy a poner como nombre hash. Bueno, y en este caso he colocado que mi arreglo asociativo o mi tabla hash, como usted entienda, tenga 7 como longitud o 7 espacios, ¿sí? Como yo les dije el martes, la longitud de la tabla hash depende netamente de qué es lo que va a guardar o cómo quiere clasificar o cómo quiere que se vaya posicionando en el arreglo. ¿Sí? Generalmente les decía yo que puede ser un número primo, como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así sucesivamente. Obviamente funciona con cualquier número, ¿no? Pero generalmente hay residuos cuando trabajamos con números primos, ¿sí? Para que sea como que las divisiones, los datos como que se vayan a más posiciones. Por si nosotros hacemos una división para 2, por ejemplo, generalmente siempre el residuo va a ser 0 o 1. Entonces,
mi tabla hash está obligada a tener simplemente dos posiciones. A no ser que la empresa, la organización o los datos que tengas deban estar solamente en dos partes, chévere. Sin embargo, siempre se opta por dividirle a la información en algunos espacios, ¿no? Entonces, para este ejemplo, repito, yo he puesto que mi tabla hash tenga 7 espacios. Sí, no es un número obligatorio, sin embargo, repito, creo que es el número que nos va a permitir comprender de manera óptima cómo funciona esto de las tablas hash. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que nos quedamos ahí y vamos a continuar, ¿sí? Entonces, una vez que hemos ya definido la variable que va a almacenar el index o el hash, como usted entienda, y una vez que hemos ya creado la lista, ¿sí? O sea, ya hemos dado el punto inicial del arreglo que va a tener las listas, vamos a empezar con un constructor, ¿sí? Entonces, vamos a poner public método hash, es decir, vamos a hacer el constructor de esta clase. Sin embargo, lo que vamos a hacer en este constructor no es definir o inicializar las variables, sino vamos a poner lo siguiente. Vamos a empezar con un bucle for, ¿sí? Y vamos como que a definir cómo se va a llenar el arreglo, es decir, la tabla hash, ¿no? Entonces, como siempre, un tipo entero i que comienza en cero, luego este i va a ser menor que hash.length, y luego este se va a ir incrementando de uno en uno, ¿sí? Y luego le vamos a decir que el arreglo hash, cada posición, ¿sí? Se va a ir llenando con la lista que vayamos generando. Listo. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este constructor? Simplemente estoy dándole las indicaciones generales, ¿no? Le digo, bueno, vamos a crear una tabla hash, va a ser un arreglo, ¿sí? Que va a estar compuesto de listas y el constructor nos indica que ese, ese arreglo asociativo, esa tabla hash, va a irse llenando de posición en posición con las listas que vayamos generando. Entonces, eso es básicamente lo que dice esta primera parte, ¿no? Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, eso es lo que hace este primer constructor. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda. Perfecto, ¿sí? Eh, lo que no me agrada mucho del Teams es esto de que cuando se comparte pantalla no se les puede visualizar a quienes están presentes, ¿no? Lo que sí me gusta del Teams, en cambio, es que me da el reporte de asistencia y me dice, Sebastián estuvo una hora tanto, Emil estuvo esto, John estuvo este otro, Fátima estuvo este otro. Entonces, eso me agradó muchísimo del Teams, que me dice cuánto tiempo estuvo cada persona en la clase. Estoy maravillado con esto, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a empezar, ¿sí? Como es lógico, lo primero que vamos a hacer en este sentido es agregar. Es decir, que cada elemento que nosotros vayamos insertando automáticamente se vaya posicionando en la tabla hash. Es decir, yo ingreso el dato 20, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese 20 tiene que ingresar, hacerse la operación modular, es decir, obtener el hash y automáticamente irse colocando en la posición que le corresponda. Y así sucesivamente con cada dato que yo tenga. Entonces, el primer método que vamos a codificar es el agregar. Repito, lo único que esta estructura de datos hace es mediante la obtención de un hash, de un index, ir posicionando
la información, ¿sí? Y como que clasificándola. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos. Vamos a crear un método que se llame agregar, ¿no? Obviamente, este método va a tener como atributo un número de tipo entero que le vamos a llamar dato. Lógico, vamos a hacer uso de este método para ir insertando los datos y que luego ellos se vayan posicionando en mi tabla hash. Entonces, hasta ahí pienso que no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros insertamos el dato mediante el método, lo primero que vamos a hacer es crear un nodo. Obviamente nosotros vamos a insertar como un número cualquiera, pero ese número debe ser considerado un nodo para que se vaya formando la lista simple. Entonces vamos a ponerle nodo nuevo, por ejemplo, igual a new nodo. Entonces, ese entero con esta situación va a convertirse en nodo, ¿no? Y luego vamos a decirle que nuevo punto setDato va a ser ese dato, es decir, creamos el nodo y luego le decimos que la parte informativa de ese nodo sea el dato que insertamos mediante el método. Entonces, básicamente estas dos primeras líneas lo único que hacen es transformar ese entero a nodo para luego poder ir posicionándolo en la tabla hash y en caso de que se requiera, pues que sea el primer nodo de las listas que se van a ir generando. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿sí? Para eso sirven esas dos primeras líneas que están ahí. Luego viene lo importante, es decir, calcular la clave o generar el hash. Entonces, en este sentido, es aquí donde viene la operación modular. Repito, la obtención del key, que se llama en este programa, depende netamente de cómo se quiera clasificar la información. Yo estoy utilizando una operación modular. Como vimos del día martes, perdón, hay ya métodos que automáticamente sacan el hash, ¿sí? Y lo vimos en la práctica primera. Sin embargo, yo voy a trabajar con operaciones modulares, ¿sí? Para tratar de comprender, porque es generalmente como se trabaja con este tipo de estructura. Entonces, yo voy a regirme a eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Mire, que key va a ser igual a qué, mire, al dato que ingresamos en el teclado, módulo 100. Y listo. Entonces, en este caso, estoy haciendo la operación modular. Como ustedes observan, estoy diciéndole que key sea el residuo de la división que quede de dividir, perdón, valga la redundancia, el número que se ingresa mediante el método para el 7, que es el número de espacios que va a tener la tabla hash, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esa la operación. Se acabó, no hay más. ¿Por qué? Porque simplemente estamos tratando de sacar el hash. Y en el anterior ejemplo y en este de ahorita hemos utilizado operaciones modulares. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos creado el nodo, ya tenemos el hash o los keys para almacenar la información. Entonces, ahora sí viene la parte modular o la parte medular de este método, que es ir posicionando los datos en la posición que corresponda lógicamente y lo más importante, ir generando la lista simple en caso de ser necesario. ¿Sí? No hay garantías de que tengo 1000 datos y solo van a irse a la posición 0 y 1 y tal vez en el resto solo haya un elemento. No hay garantía, todo dependerá de la operación modular. Entonces, en ese sentido, como aquí tenemos un ejemplo bastante corto, porque simplemente vamos a tener algunos datos, vamos a irlos ubicando, ¿sí? Entonces,
Para hacer eso, vamos a hacer uso de una estructura de control o una sentencia de control que se denomina switch. Si ustedes como ya pasaron programación 1 y 2, deben tener claro que esta estructura de control funciona en base a casos, ¿no? Que es del que mejor se adapta si queremos colocar datos en posiciones específicas. Entonces, el objetivo del switch va a ser aprovechar la posibilidad de plantear casos y en base a esos casos ir posicionando los datos. Pues es por eso que hacemos uso de esta estructura de control, ¿sí? Entonces, el switch va a tener como atributo, obviamente, el key, ¿no? Es decir, el residuo que se va a ir generando conforme vayamos ingresando los datos, ¿sí? Y luego vamos a codificar. Entonces, como ustedes saben, más o menos el switch tiene esta estructura, ¿no? Un caso cero y un break para que se rompa la ejecución, ¿sí? Entonces, en este caso, como son 7 los espacios de memoria de mi tabla hash, yo voy a tener 7 casos. Sin embargo, como ustedes saben, los arreglos empieza desde la posición cero, ¿sí? Entonces, en el switch también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros vamos a empezar en el caso cero, ¿sí? Y luego vamos a ir copiando y pegando, ¿no? Entonces tenemos 3, 4, el 5 y el 6, ¿no? Entonces, lo único que vamos a ir haciendo es modificando 5 y me faltaría uno, y el 6. Entonces, miren, ¿qué es lo que hemos hecho? Aprovechar los casos, ¿sí? Para ir generando el switch por un lado y por otro, en el caso cero, vamos a saber que ahí vamos a colocar los datos que luego de aplicar la operación modular nos den como residuo el cero. Lo mismo va a pasar en el 1, en el 2 y así sucesivamente hasta el 6, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, que de acuerdo al key que se genere con cada dato, sepa a qué caso irse y luego se vaya colocando en la tabla hash. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, como ustedes saben, luego de los casos, tiene que ir de ley el default, ¿sí? Y por último, el break, ¿sí? Sin embargo, el default es obligatorio en la sentencia, en la estructura. Y para este caso, no vamos a ponerle nada ahí, simplemente lo ponemos porque, repito, tiene que ir porque así nos dice la estructura, pero, o sea, simplemente va a haber casos de entre 0 y 6, sea cual sea el número. Si yo digo el 20, 20 dividido para 7 es a 2 y me sobran 6, entraría al caso 6. Y si yo hago el 21, ya mi case es 0. O sea, en ningún instante se va a salir de más del 6. Es por eso que el default quedaría en blanco, ¿sí? Sin embargo, repito, debemos poner. Entonces, una vez que hemos ya estructurado el switch, tenemos claro cada caso, entonces viene la cuestión de ir colocando los datos, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a colocar en cada caso? Lo siguiente. Entonces, en el arreglo hash, ¿sí? En este caso, en la posición 0, lo que quiero que me hagan, por favor, es que me inserten el dato, es decir, el nodo que se tiene. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esa línea de código tan simple que está ahí? Estoy diciendo simplemente que si el key es 0, en mi arreglo hash o en mi tabla hash, en la posición 0, me inserte ese nodo. Entonces, mire, de esa manera, yo estoy diciéndole que si ese número, luego de la operación modular, me da como residuo 0, lo ubico en la posición 0 y empiezo a generar la lista. Entonces, eso sucede si yo ingreso el 21, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede si yo ingreso el 14?
Misma historia. El k es 0, porque es una división exacta. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nuevamente se va al caso 0. Sin embargo, como tiene que colocarse en la posición 0 también, lo único que hace es insertar ese dato, pero como un segundo elemento de la lista. Si se dan cuenta que al momento de poner insertar L, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un llamado de este método, del insertar nodo en una lista simple. Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo es generando listas de acuerdo a la posición, y esta posición se da de acuerdo al key que se encuentra. Entonces, básicamente es eso, jóvenes, ¿sí? Entonces, de esa forma, yo le voy diciendo al programa que me vaya colocando los datos de acuerdo al resultado de la operación modular. Entonces, eso sucede en el caso 0. Y en el resto de casos prácticamente va a ser lo mismo, es decir, simplemente vamos a copiar y pegar. Lo único que vamos a cambiar es la posición. En el caso 1, tiene que guardarse en la posición 1 y así sucesivamente hasta llegar a el caso 6. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente lo que estoy haciendo es copiar y pegar y lo único que cambio es la posición del arreglo en la que debe guardarse la lista. Y listo. Esto es básicamente lo que hace el método agregar y cómo automáticamente estoy ya diseñando la tabla hash donde hay colisiones y para tratar esas colisiones hacemos el uso de listas simples. Y con eso, jóvenes, tenemos ya el método para ir formando nuestra tabla hash. Preguntas hasta ahí. No sé si estás, John. ¿Me escucha, profe? ¿Perdón? ¿Me escucha? Sí, le escucho. No, profe. Ah, le iba a decir que en vez del 01 se vale poner el key. A ver, repítame. En vez del 0 y el 1 ponemos el key, que sería casi lo mismo, ¿o no? Sí, en ese caso sí, pero yo opto por ponerle directamente la posición, ¿no? Listo, profe. Entonces, yo he procedido a codificar así. Obviamente podría ir el key, porque a la final desde el 0, el 1, el 2, sí. Sin embargo, yo he optado por ponerle de esa manera. Sí se podría, porque repito, el key a la final va a ser uno de estos 6 números, ¿no? Entonces, podría ser. Sin embargo, para que esté un poquito más desmenuzado y no haya miedos a errores, principalmente lo hago de esta manera, ¿no? Pero podría hacerlo, sí. Sería una buena práctica que lo haga para ver qué es lo que sucede. Sin embargo, de esta forma pienso yo que nos eh, libraríamos de cualquier tipo de error. Pero pienso que poniéndole el case debería funcionar, ¿sí? Pero buena la pregunta. Podría probarlo y ahí nos cuenta qué es lo que sucede. Si nos sobra tiempito, le probamos a ver qué pasa. Entonces, este es el método agregar, jóvenes. Pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repito, hacemos la operación modular y de acuerdo al key que se genera, que es el residuo, lo único que estamos haciendo es utilizar un switch para que mediante los casos vayamos colocando la información en las posiciones. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, si nosotros nos venimos acá a la clase main, a la clase tablas hash, entonces yo ya podría empezar a insertar información, ¿no? Es decir, empezar a colocar datos que van ya a generar la tabla hash. ¿Sí? Obviamente, si yo ahorita empiezo a insertar los datos, nosotros vamos a ejecutar, no va a darnos de error, pero no la vamos a poder visualizar, lógico, porque lo único que hemos hecho es el mecanismo de que se genere la tabla. Sin embargo, aún no hacemos la codificación para poder verla, al menos en consola, ¿no? Entonces, bueno, vamos
de una vez a ir aprovechando el método y ir insertando información, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Método hash para crear un objeto de esa clase y poder utilizar los métodos. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Y con eso ya voy a poder yo utilizar los métodos como tal, ¿no? Entonces, voy a agregar algunos datos, ¿sí? Para que la práctica esté bien hecha y nosotros podamos visualizar bien la tabla, voy a agregar alrededor de 16, 17 números para que podamos ir observando que cada dato se agrega a la tabla hash y luego vamos a ir analizando si se fue posicionando de forma correcta. Entonces, en ese sentido voy a poner h.agregar y bueno, voy a poner números al azar. El objetivo es que ustedes logren comprender qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, como les digo, vamos a agregar algunos números: 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, agreguemos esa cantidad, creo. Sí, repito, es para que haya algunos números y podamos ver cómo funciona lo de la tabla hash más fácil, ¿no? Pues voy a ponerle, no sé, el 38, el 48, 38, 18, el 1, el 25, el 78. Como ustedes ven, son números al azar, no es que tienen alguna coincidencia, algún intervalo, ¿no? O sea, son números cualesquiera que los estoy colocando para simplemente para que usted vea que los datos se van a ir organizando en la tabla hash. Entonces, ese es el objetivo como tal, ¿no? 7, vamos ya al 79, al 75, y pongámosle al 95 y terminamos con 5, no sé, ya, listo. Pues mire, hemos agregado en este caso algunos datos, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 números de insertar. ¿Sí? Repito, como ustedes ven, no tienen ninguna lógica, ninguna coherencia, ningún patrón. Simplemente son números que necesito colocar en esta estructura de datos que se denominan tablas hash. Nada más. ¿Sí? Como ustedes ven, hay números pequeños, medianos y grandes. O sea, el objetivo va a ser que estos datos que acabo de agregar, luego podamos, visualizarlos en la tabla hash. Ese es el objetivo como tal, ¿no? Entonces, quedaría de esa forma. Entonces, si yo ejecuto esto, jóvenes, se ejecutan, se crea. Sí, en este momento que ya nos salió que la ejecución ha sido terminada, ¿sí? En memoria ya está creada la tabla, que ya hemos agregado los datos y mediante el método hemos ya ido colocando en el arreglo asociativo. Entonces, en ese sentido, ya está la tabla. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que no la podemos visualizar, pero de que está, está. O sea, ya está creado, ya tiene sus espacios de memoria, o sea, simplemente ya está, ¿sí? Entonces, podemos en el método hash ver que el método funciona, no nos da errores, ¿sí? Sin embargo, la única forma en la que nosotros podemos cerciorarnos, perdón, de que está todo en orden es imprimiendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿no? Entonces, ya tenemos el método agregar. Como ustedes pueden observar, se ejecutó el programa sin ningún problema. Entonces, ahora vamos a imprimir para nosotros poder ver, ¿no? Poder visualizar, poder ser testigos de que lo que hemos codificado está en orden, ¿no? Entonces, vamos a crear un nuevo método que se denomine imprimir.
simplemente. Es un método public void y que no necesitamos que ingresarle ningún atributo porque simplemente nos va a mostrar la tabla hash. Entonces, en ese sentido, igual que los otros métodos, ¿no? A la final, lo único que hace el método es mostrarnos por consola, en este caso, la tabla hash, ¿no? Entonces, vamos a empezar este método con un system out print line, ¿sí? Y en este caso le voy a poner como título tabla hash, ¿no? Para que salga ahí tabla hash y luego podamos visualizarla. Yo le pongo ese título para que se vea medio agradable, ¿no? Ojo, simplemente por presentación. ¿Usted podría obviarle esa línea de código? Sí, se podría obviar. Si no quiero poner título, simplemente no pongo esa línea y se acabó. ¿De acuerdo? Ahora, como a la final la tabla hash es un vector, entonces simplemente vamos a hacer uso de un for, ¿no? No se olvide que es un arreglo asociativo, un array, un arreglo, como usted entienda. Entonces necesitamos, ¿no? Desde int i igual a 0, y mientras sea hash.length, se ejecute hasta que llegue a la condición, que se incremente i más. Entonces simplemente va a ir recorriendo cada posición e imprimiendo, ¿sí? Mil disculpas, pero todavía tengo estos estragos de la tos pero bueno, continuemos. Entonces, les decía que como a la final la tabla hash es un array, vamos a hacer uso del bucle for y luego simplemente vamos a ir imprimiendo, ¿no? Para que podamos observar qué es lo que está sucediendo. Entonces, repito, por presentación, para que nosotros podamos observar de mejor manera, yo voy a imprimir primero la posición y luego un espacio. ¿De acuerdo? Entonces, que me salga la posición 0 y los elementos que vamos a tener ahí. Entonces, repito, es simplemente por estética, por ver mejor la tabla hash, nada más. ¿Sí? ¿Que usted puede obviarse eso? Sí, podría obviarse. Sin embargo, mientras podamos observarlo mejor, pues mucho mejor. Nos va a resultar más entendible lo que estamos haciendo, ¿no? Y luego sí va la parte de imprimir, ¿no? Entonces, en este caso iría el arreglo hash en la posición y luego vamos a hacer el uso del imprimir lista. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Ir recorriendo la tabla hash y en cada posición de ese arreglo vamos a ir imprimiendo la lista que se va generando, que tiene bastante lógica. En ese sentido, con este método, nosotros vamos a poder ahora visualizar nuestra tabla hash y ver si es que en realidad está funcionando. Ustedes ven, el código a la final no es nada del otro mundo si nosotros entendemos cómo trabaja lo de las tablas hash, ¿sí? Entonces, pues, básicamente es una operación modular y luego simplemente ir ubicando las cosas. Al final termina siendo eso, ¿no? Pero si nosotros no tenemos el conocimiento de cómo funciona, mucho menos vamos a poder codificarlo. Entonces, tenemos el método imprimir, como ustedes pueden observar, no es nada del otro mundo, simplemente hemos puesto líneas con el System Out Print Line y luego, como es un arreglo, recurrimos a un bucle for y listo. Entonces, veamos qué es lo que sucede, ¿no? Nos vamos nuevamente a nuestra clase main, es decir, a la tabla hash, y vamos a hacer el llamado, ¿no? Entonces, sería h.imprimir, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la parte superior del programa, ustedes pueden ver que estamos agregando los datos y en la parte inferior ya estamos imprimiendo la tabla hash.
Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder visualizar, vamos a poder observar cómo mismo es que está pasando esto y ver si es que tiene lógica, ¿no? Entonces, hemos puesto el llamado del método imprimir y ahorita ya simplemente miren qué es lo que sucede. Tabla hash, que es el título, y miren, en la posición 0 tenemos, miren, el 98 y el 63. En la posición 1 tenemos el 1 y el 78. En la posición 2 el 16 y el 79. En la posición 3 del 38 y el 3. En la posición 4 el 4 elementos. En la posición 5 el 75 y el 5. Y en la posición 6 3 elementos. Si ustedes cuentan, nos dan los 17 que teníamos. Y esta es una tabla hash. ¿Sí? Si usted observa, lo único que hemos hecho es ir colocando los datos de acuerdo al key que se va generando, ¿sí? Y como pusimos primero imprimirse la posición, usted va a ver que hay la posición 0, la posición 1. Sin embargo, ¿qué es lo que nos interesa esto? Esto es una lista, donde el primer elemento es 98 y el siguiente es 63. Quizás el ejemplo más grande es de la posición 4. Tenemos una lista simple de 4 elementos, donde el primero es del 18, el último es del 95. Y tiene lógica. Si yo cojo y pongo el caso del número 18 y digo 18 dividido para 7 a 2. 2 por 7, 14. De 18, 4. Pues, ¿cuál es el residuo? El 4. Se viene a colocar en la posición 4. Luego lo mismo con el 25. 25 para 7 a 3. 3 por 7, 21, me sobra 4. Como ya en la posición 4 hay un elemento, pues este que viene a ser el siguiente. Lo mismo con el 67, lo mismo con el 95. Y lo mismo sucede para cada posición. Entonces, esto que está aquí, jóvenes, es una tabla hash. Como usted puede observar, los datos se van posicionando de acuerdo al residuo que se va obteniendo de la operación modular. Y en caso de que ya exista algún elemento en la posición que toca, simplemente hemos ido generando listas simples. Es decir, el elemento que ingresa es el elemento siguiente. Y listo, miren. Entonces, esta es una tabla hash. Como ustedes ven, nace de la clave del key y hemos hecho la ubicación correcta de los datos. ¿Sí? Entonces, eso es el uso, el concepto, la forma en la que se trabaja cuando queremos utilizar tablas hash. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas, no sé si estás aquí, Carlos. Preguntas. ¿Está quedando claro? Che, no sé, Alexander, ¿estás aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o está quedando todo claro? Ya está quedando todo claro, Inge. Ya, entonces miren, esta es la forma en la que trabaja, ¿sí? Entonces, básicamente para eso funciona una tabla hash. Como ustedes ven, se va distribuyendo los datos de acuerdo a la operación y se va formando la lista de acuerdo al dato que se va formando, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, es una forma de clasificar. En este sentido, el medio o la forma de clasificación es la operación modular, esa división, ¿no? Sin embargo, dependiendo del caso o dependiendo de cómo quieren que se ordene o se clasifique, la operación puede cambiar. A la final, como ustedes observan, sí, la operación es esto, ¿no? Pues quizás ustedes dicen que necesitan que el dato se multiplique por la posición, por ejemplo, o que se sume o se reste, ¿sí? Que también puede darse. Generalmente para las tablas hash se utiliza esta operación modular, ¿no? Pero se puede hacer algún otro tipo de operación, ¿sí? Entonces, miren, de esta manera hemos codificado los métodos
para poder simular el comportamiento de las tablas hash y hemos visto que se cumple, ¿no? Entonces, pienso yo que está bastante claro, como ustedes ven, no es un código difícil y bueno, se cumple y va en orden, ¿no? Que es lo más importante, que a la final la tabla hash se conforma tal como dice la teoría, tal como el profesor nos dijo, pues, igualito. O sea, se cumple lo que la teoría dice, que es lo importante a la final, ¿sí? Siempre la tarea del programador va a ser transformar la expresión o lo que queremos a código. Y eso es lo que hemos estado haciendo con todas estas estructuras de datos, ¿no? Entonces, esto respecto a lo que son tablas hash, ¿no? Para finalizar, esta estructura que ustedes ven que no es nada del otro mundo y el día de mañana poder ver ya la siguiente, que es más compleja, eh, vamos a terminar haciendo el método eliminar, ¿sí? Es decir, quitar uno de los elementos de la tabla hash. No es nada difícil, es algo bastante simple en realidad y con eso vamos a dar por terminada la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, para poder eliminar algún dato de una tabla hash que puede suceder, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a copiar el método agregar. ¿Por qué copiar? Porque ya está codificado, ¿no? Y el eliminar básicamente se parece mucho a esto, entonces lo copiamos y lo pegamos. Si ya hicimos una vez, aprovechémoslo, ¿sí? Obviamente a este método le vamos a llamar eliminar, ¿sí? Entonces ahí ya desaparece nuestro error. Y como atributo seguimos enviándole el número que queremos eliminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos la estructura no cambia. Ahora, para eliminar no necesitamos crear nodos ni asignar informaciones, entonces se va. Primerito, ¿sí? Luego, el key, sí, porque es el método que nos va a permitir encontrar el dato, ¿no? Si yo sé que el dato que quiero eliminar es del 20, hago la operación modular y sé que va a estar en la posición 6. Entonces, el key me sigue sirviendo. Y a la final, con esto, también hago el método de búsqueda. Entonces, es por eso que el método buscar no lo vamos a implementar. Si yo voy a eliminar algo es porque ya lo busqué. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene mayor sentido, al menos en esta estructura de control. ¿Sí? De ahí los casos son los mismos, ¿no? Caso 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, hasta ahí todo igualito con el método agregar. ¿Dónde cambia la situación? Aquí. Cuando agregamos, hacemos el llamado al método insertar, que es el método que implementamos en la clase lista, lógico, porque estoy agregando un término, estoy insertando ese elemento en la lista. Sin embargo, ahora no quiero insertar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Eliminar. Entonces, lo único que voy a cambiar es que en vez de hacer el llamado al método insertar, ahora hago el llamado al método eliminar. ¿Pero eliminar de dónde? De la lista. ¿Sí? Entonces, en el método eliminar, nosotros ya hacemos la búsqueda del número y simplemente con el método de la lista, quita el elemento, mantiene el enlace y desaparece la información. Entonces, prácticamente es eso, mira. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, mantengo el key porque es el que me va a permitir ingresar a la posición de la tabla hash donde sé que está el número. Y luego, una vez que ingreso a esa posición, mediante el método eliminar de la lista, encuentro el número, lo quito y mantengo el enlace. ¿Sí? Ese es el objetivo final, ¿no? No se olviden. Cuando trabajamos con listas, no basta con quitar el elemento, sino que también tenemos que manejar los enlaces. Si algo hemos aprendido en esta materia es que las estructuras de datos tienen enlaces.
ya sean listas, sean grafos, sean árboles, siempre hay enlaces. Es la única forma en la que los datos tienen interrelación. Entonces, en ese sentido, el método de eliminar lista quita el elemento y mantiene el enlace para que la lista que está en cada posición mantenga su estructura. Entonces, miren, con eso estaría ya el método de eliminarme. Saco el key, de igual manera con el switch para ubicarme en cada posición y luego hago el llamado del método de eliminar. Con eso, chao dato y listo. Se acabó. Entonces, si ustedes observan, con eso ya estaría. Ya tendría cómo eliminar un dato que tal vez se ingresó mal o que ya no me sirve. Entonces, esa es la forma. Ahora, ¿cómo sé si funciona y cómo sé si es que en realidad se elimina y se mantiene todavía la tabla hash? Simplemente ya está implementado, ahora vamos a utilizarlo. Entonces, como ustedes ven, nos vamos nuevamente a mi clase main, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar datos, ¿sí? Yo voy a eliminar 3. Como están 17, que me queden 14, ¿sí? Listo, entonces voy a poner, por ejemplo, h punto, y voy a hacer uso del método eliminar. Entonces voy a eliminar el dato número 1, que estaba por ahí. Luego voy a poner el dato 3, que también le vi por ahí. Es decir, voy a eliminar los números más pequeños. ¿Sí? Voy a eliminar el 5. Listo. Entonces, si yo ejecuto en este momento, se me va a imprimir la tabla hash, tal como está, y luego se me elimina. Sin embargo, no voy a poder visualizar cómo me queda mi tabla hash. Entonces, para poder ver si es que en realidad se eliminaron los datos y qué cambios hubo en la tabla hash, voy a hacer nuevamente el llamado del método imprimir. Entonces, de esa manera, ¿sí? Una vez que ejecute, se van a eliminar los datos y luego voy a poder visualizar cómo queda la tabla hash, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que sucede. Veamos si el método de eliminar funciona y la estructura de la tabla hash no se ve afectada. Entonces, miren, tenemos esta primera parte. Esta que está aquí es la tabla hash, la primerita, donde no se ha eliminado nada, la que acabamos de imprimir. La posición 0 está en esta. Entonces, miren, en la posición 1 ha estado el 1, miren. En la posición 3 ha estado el 3 y en la posición 5 ha estado el 5. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Si se eliminaron los términos, en la posición 1 debería aparecer solo el 78. En la posición 3 solo el 38 y en la posición 5 solo el 75. Veamos qué sucede. Entonces, hicimos la eliminación y nuevamente asomó la tabla hash. Y se cumple, miren. En la posición 1 ya solamente está el 78, pero la tabla hash sigue funcionando. En la posición 3, miren, ya solamente está el 38, ya no hay el 3. Y en la posición 5 ya solamente está el 75. El 5 ya no está, miren. ¿Sí? Entonces, solo quédele viendo al caso 3 y al caso 5. Aquí está el 38 y el 75. Si vemos la tabla hash antes de cualquier cosa, mire, tenemos 38.3 y 75.5. Entonces, podemos darnos cuenta a simple vista, mire, que el método de eliminar funciona. Y listo. Con eso, prácticamente hemos finalizado lo que tiene que ver con tablas hash. Una estructura de datos que no es complicada, que también puede ser predefinida. Sin embargo, hemos visto el código que hace que funcione, ¿no? Y lo más importante es que se mantiene la estructura, ¿no? Ustedes ven, las operaciones no son nada del otro mundo, el código tampoco, pero podemos observar que se cumple la teoría, ¿no? Pueden visualizar que
La tabla hash se construye y la información se va guardando de acuerdo al key y se van generando las listas en cada posición. Entonces están visualizando que eso pasa, que eso sucede. Entonces la codificación que hemos realizado sirve. Ustedes ven, sirve. Como en todas las estructuras de datos, hemos hecho los métodos, hemos hecho las pruebas y simplemente podemos visualizar que lo que está explicado teóricamente se puede apreciar en el NetBeans. Todo lo que se dijo como introducción, como teoría, se visualiza ya en la codificación como tal, ¿sí? Y listo, mire. De esa manera hemos terminado lo que tiene que ver con tablas hash. Como usted ve, no es una estructura de datos complicada. Ya una vez que hemos visto grafos y árboles, pues esto se hace demasiado simple. eh, y se puede aprovechar, ¿no? Ustedes ven, no es nada del otro mundo, son métodos bastante simples, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería, jóvenes, lo que teníamos que ver el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor. No sé, Nathan, si es que quedó algo no claro, si hay alguna pregunta, Nathan, si no, pues para finalizar la clase del día de hoy. Ninguna pregunta, Inge. Perfecto, ¿sí? Listo. Listo. Entonces, eso sería, jóvenes, todo por el día de hoy. No se olviden, mañana nos vamos a ver de 11 a 1, ¿no? Si estoy bien, Mateo o Joel, ¿cuál era el que estaba ahí coordinando todo? Sí, era mañana de 11 a 1. Perfecto. Sí, entonces mañana nos vemos de 11 a 1 para continuar con el sílabo. Sí, mañana me parece que nos toca algo de programación funcional, según estaba viendo. Entonces, bueno, mañana veremos lo que avancemos y trataremos de ir a la par, ¿no? Listo. Entonces, si no hay ninguna inquietud, ninguna pregunta, les agradezco muchísimo por haberse conectado el día de hoy y no me queda nada más que desearles una buena tarde y nos veríamos el día de mañana. Que pasen muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, jóvenes. Que pasen muy bien. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana.